Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Las Fuerzas Armadas han ido asumiendo un rol creciente en tareas sociales. No se circunscriben a las necesarias para la defensa entendidas de la manera típica o clásica o que mucha gente tiene en su imaginación. Con el paso del tiempo han ido sumando nuevos cometidos. En una tertulia aquí en Perspectiva el 15 de julio el asunto se debatió, se plantearon advertencias. Hoy sobre esos comentarios y sobre la discusión que se reclamaba, estamos conversando con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Ministro, la primera aclaración que usted hacía es que justamente hay que entender el concepto de defensa de una manera moderna. Bueno, que seguramente en la mentalidad de muchos en el Uruguay sigue estando la defensa asociada estrictamente a lo bélico, ¿no? Una invasión, etcétera. Te voy a dar un ejemplo del jueves pasado, para mí muy novedoso, pero que habla las claves de cómo la sociedad interpreta esta visión moderna de la defensa. Nos invitó el Centro Comercial de Rocha, a su sede, allí en la ciudad, a tener una reunión. Y fuimos, estaba toda la directiva, y la invitación era para agradecerle al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, el papel que están llevando en frontera. El Centro Comercial de Rocha era la primera vez quizás que un ministro de Defensa, su equipo, iban a un centro comercial, no es lo habitual, ¿no? O sea, ¿Por qué? Esos comerciantes entendían que los estaba beneficiando que se frenara el contrabando. Dice, mira, acá estamos vendiendo productos que hacía años no se vendían en Rocha. Años. Productos alimenticios, productos en materia de fitosanitaria, en materia agropecuaria. Es decir, ¿por qué? Porque la presencia de los efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera significa también, para ellos, porque es así además, defensa de la producción nacional, defensa de la legalidad, defensa de los vecinos, etcétera. Entonces, esta reunión de la semana pasada, sin duda, que es algo inédito. Y habla a las claras de cómo se vincula, de cómo es en la vida cotidiana el papel de la defensa con un comerciante, un panadero, un productor de la ciudad de Rocha. Habíamos tenido casos también de productores en otros departamentos del interior. Yo en este sentido, si a ti te parece, si al equipo de la tertulia, a mí me gustaría hacerles una invitación, porque esto es transparente como el agua. Si ustedes quieren hacer una audición de En Perspectiva o de la tertulia desde un puesto de control fronterizo, desde ya los invito en nombre del Ministerio de Defensa a que lo hagan, para conocer allí estaría interesante, lo que hacen sin duda los muchachos y las muchachas de nuestras Fuerzas Armadas en la vida cotidiana. Para que lo vean y elijan el puesto que quieran, en el medio del monte como están, en el medio del campo o en un puesto de un camino vecinal o de la ruta. Va a haber frío seguramente en los próximos días, allí nosotros ayudaremos con una carpa, pero me gustaría que pudieran ver en la vida cotidiana cómo trabajan nuestras fuerzas. Me quedo pensando en esa posibilidad, la converso incluso con los integrantes de esa mesa a ver si ellos también se animan, pero sin duda que desde ya vale la pena tenerla en cuenta, de alguna forma estar ahí, ¿no? Ahora, les propongo que volvamos al mes de mayo, ya en situación de emergencia sanitaria, Día del Ejército. El comandante jefe, general Gerardo Fregosi, hizo un discurso en el que hablaba de las funciones centrales que están jugando los militares en estos tiempos. ¿Vamos a escucharlo? Funciones esenciales para la supervivencia de los estados y el desarrollo de sus pueblos, que se pensaba que se podían reducir, privatizar o poner en manos internacionales, como la salud y la defensa, ambas esenciales para la protección de las poblaciones, fueron convocadas a extremar el empleo de sus recursos para luchar en todos los frentes de esta compleja guerra, cuando empezaron a fallar servicios que jamás se pensaron que podían colapsar. Esta emergencia desatada por una pandemia demostró, entre otras cosas, la importancia y necesidad del Estado de contar con organizaciones provistas de capacidades operacionales de desempeño múltiple, con una estructura sólida, pero de respuesta flexible.
con capacidad para desarrollar una logística más allá de sus propias necesidades, con posibilidades de actuar rápidamente en cualquier momento y en cualquier lugar del país, sin importar el riesgo que ello implicase. ¿Usted comparte este planteo? Absolutamente, creo que es una visión que coincide con esa modernidad que le queremos dar a la política de defensa y con la profesionalidad del instrumento militar. Tiene un elemento que me pareció que lo dijo al pasar, pero yo lo destaco porque sé que está hablando de la flexibilidad. Bueno, ahí está. Él habla, el comandante de Fregosi dice la importancia y necesidad del Estado de contar con organizaciones provistas de capacidades operacionales de desempeños múltiples, de una estructura sólida pero de respuesta flexible, con capacidad de desarrollar una logística más allá de sus propias necesidades. Es una manera de describir a las Fuerzas Armadas, entre comillas, heterodoxa, ¿no? No es la que en principio se imagina a la gente. Lo ortodoxo es quedarse varado en 1960. Eso es lo ortodoxo. No, pero es considerar a las Fuerzas Armadas como un aparato del Estado que está disponible para cuando otras estructuras no dan abasto, una cosa por el estilo. No, es entender que la política de defensa no es hacer la guerra. Eso es pensar en la Guerra Fría. La política de defensa es un concepto civil, político, que tiene un instrumento, una institucionalidad militar, que es el brazo ejecutor. Uh-huh. ¿La pandemia es un tema militar? No. Ahora, que la pandemia no le haga daño a la sociedad uruguaya es un tema de defensa. Y políticamente estamos decididos desde el gobierno a defender a los uruguayos. Para defenderlo recurrimos, en situaciones de crisis, a todos los instrumentos que tiene el país. Uno de ellos, clave, se ha demostrado, las Fuerzas Armadas. Cuando hace 15 días tuvimos la circunstancia del frío, las primeras circunstancias del frío polar, uno se podía quedar quieto, decir, mire, tenemos unidades militares donde están nuestros efectivos, que es donde se desarrolla la vida militar. Ahora, tenemos un problema en el país, y es que vino una ola de frío polar donde está en riesgo la vida de miles de uruguayos. ¿Qué hicimos desde el gobierno? Pusimos a disposición todos los recursos institucionales que tenemos para proteger y defender a los uruguayos, entre ellos las unidades militares. ¿Para qué? Para que tengan un lugar para dormir y un plato de comida caliente y una ducha bien caliente, como usted y yo tenemos derecho a tener y tenemos. Otros tienen derecho y no lo tienen. A ver, en esa misma tertulia, digamos que hubo acumulación de argumentos a favor y argumentos en contra. Por el lado de los argumentos a favor estaba algo que de algún modo usted estaba mencionando recién. Con estas tareas que se le asignan a las Fuerzas Armadas, la sociedad aprovecha a funcionarios, equipos e inmuebles que se pagan todos los meses en el presupuesto nacional y que de hecho, entienden muchos, están ociosos, ¿no? Pero, a ver... Esa es una lectura. Estamos sacándole partido a dinero ociosos que destinamos a estas instituciones. Es un error. Es como si usted, vamos a hablar algo de la vida cotidiana. Usted no tiene un cuartel de bomberos vacío y lo llena el día que lo llamo por un incendio. Allí están nuestros funcionarios de la policía, bomberos, mucho tiempo del día preparándose para cuando tienen que ser llamados. Es decir, usted va al concepto de el seguro. Hay un tema esto es un seguro. Hay un tema de adiestramiento, de profesionalidad, etcétera, que todos los días se le dedica muchas horas al día y que, entre otras cosas, se hace para la eventualidad de ser necesario. Usted no adiestra a recursos humanos el día que los llaman. Los mantiene adiestrados y preparados para el día que los llaman. Ese día aprieta el botón y salen. Nosotros tuvimos, la semana pasada, yo salía de aquí de reunirme con el presidente y di a conocer la circunstancia esta de estos 19 barcos que estaban en nuestro litoral este, en el océano, barcos brasileños robando nuestra producción. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Hubo una patrulla de la aviación naval que detectó la presencia. Hubiéramos querido tener un barco de nuestra Armada Nacional allí ejerciendo la soberanía, por razones que venimos diciendo desde hace muchos años, el deterioro de nuestro equipamiento no lo podíamos tener, pero hubo esa patrulla aeronaval y se envió luego un barco. ¿Qué hicimos allí? En otro sesgo, en otra visión de la defensa, proteger el trabajo de los uruguayos. No vamos a hacerle la guerra a nadie. Nuestra Armada Nacional, en ese caso, lo hace todos los días, pero en ese caso particular lo que hizo es defender el trabajo de cientos de miles
de uruguayos, para que no se roben esa pesca que es riqueza nacional. ¿Qué hace nuestra Fuerza Aérea cuando se prepara todos los días? Bueno, lo que hace es estar preparados para proteger nuestro espacio aéreo para que no sea un festín para los narcotraficantes y el crimen organizado. ¿Qué es eso? Eso es inseguridad, es crimen, es corrupción y muerte en el Uruguay. ¿Qué hacemos nosotros? Proteger a los uruguayos con nuestra Fuerza Aérea de la corrupción, el crimen organizado y lo que significa de herida para la sociedad. No, pero claro, estos ejemplos que acaba de manejar quizás se acercan mucho más a lo que en general la población imagina como, por eso hay como tareas de por de eso las hay una Fuerzas visión Armadas. moderna. La otra vez estaba reunido. La otra, la de albergar personas en situación de calle en los cuarteles o en instalaciones del propio comando del ejército, no es la típica, no es, tiene dos no es la obvia, ¿no? Pero, Emiliano, pero tiene dos opciones como gobernante. Dice, mire, no es lo obvio que se queden en la calle pasando frío. Y hay una que parece menos obvia, pero yo creo que es más adecuada, que dice, pero escúcheme, si tenemos capacidad de tener, tenemos gente preparada, con vocación de servicio y con la posibilidad de recibirlos, que esos uruguayos, a pesar de que no sea tan obvio por usar el mismo término, aprovechen la posibilidad de que haya un uruguayo que les dé un plato de comida caliente, un techo, una manta y evite que sufran en la calle. Pero en este mismo y eso plano lo hacen nuestros efectivos y nuestras fuerzas, no solo porque se lo ordena el gobierno, lo hacen con enorme vocación de servicio y como todo uruguayo, porque mire que el soldado que les prepara un plato de comida está muchas veces a centímetros socialmente de quien recibe el plato de comida. El soldado que va a una inundación, lo decía la doctora Aguiluz aquí la otra vez, de su experiencia salteña, quien va a una inundación, muchas veces primero desaloja a su familia de un barrio inundable, la pone en lugar seco y sale a defender a otros uruguayos. Bueno, participar en situaciones de emergencia climática también es defensa nacional. Yo le decía, se cruzaron argumentos a favor y argumentos en contra. Uno más a favor de las Fuerzas Armadas participando en este tipo de tareas. Con la colaboración de los militares en estos servicios en lugares y momentos sensibles, mejora la imagen de esa institución. Una imagen que quedó deteriorada a raíz de la dictadura. Se favorece la integración entre los militares y la población, se derrumba o se achica el muro que durante muchos años existió entre la gente, entre los civiles y los militares, ¿no? Yo creo que... ¿Usted considera ese argumento? No, porque yo creo que esa es una visión, ¿cómo voy a decir? Muy de Rincón y Misiones, aquí estamos cerquita. Muy de la city política e intelectual. La verdad que yo cuando escuchaba había alguna frase que decía alguno distinguidísimo contertulio, ¿no? Hay que quitar ese temor y esa prevención que tiene la sociedad civil frente al avance militar. Yo la verdad que recorro el país todas las semanas, tengo miles y miles de kilómetros hechos de toda la vida, ¿no? Pero en estos 5 meses, y no encontré a nadie que me diga, ojo, el avance militar. La verdad, esa es una visión muy académica, muy politizada. Desde hace muchos años, y por algo es, las encuestas de opinión pública, usted hable con los encuestadores que tienen trabajo sobre esto, los principales del país, y le dice que, si no la primera, la segunda institución con mayor prestigio en la sociedad son las Fuerzas Armadas. Pero esto de hace muchos años. Es decir, no ven, no dicen, ojo, no es así. ¿Por qué? Porque ven al soldado en la cotidiana. Usted sale 5 minutos del microcentro político e intelectual del Uruguay, o intelectual muchas veces, relativamente, y le encuentra gente y dice, pero ¿cómo voy a tener temor de un soldado que viene acá a la escuela rural y me da una mano arreglando la escuela rural para que los gurises... Usted dice que aquel resquemor, que aquella desconfianza, ya está, ya se liquidó. Podrá existir en algunos sectores que siguen manteniendo cierto racionamiento inundado de Guerra Fría. Pero yo lo que veo es que... Hablando de Guerra Fría, decía hoy más temprano alguno de los oyentes, es uno y hay varios mensajes de estilo, Manini no ayuda mucho a lo que dice el ministro en cuanto a sacar del ambiente la mentalidad de la Guerra Fría. Yo cierro lo que venía diciendo. Yo lo que veo todos los días, en todas partes del país, como lo vi en el centro comercial de Rocha, que no me dijeron, temor, no, muchas gracias por lo que están haciendo, es la tranquilidad y el agradecimiento que tienen nuestra población por el soldado que va a la escuela rural, que ayuda en la caminería, que está en la inundación, que extiende un plato de comida caliente, que protege nuestra producción.
lo que veo es, al contrario, es una integración absoluta y no podía ser de otra manera, porque son instituciones que surgen del pueblo, no surgen de un laboratorio. El soldado es, en su enorme mayoría, le diría que en números muy significativos, surge de los sectores más populares de nuestro país y de los sectores más pobres. Entonces, ¿cómo va a ser raro ver a un soldado que surge del pueblo junto a su pueblo? Es una cosa, un razonamiento, si usted me permite, un poco raro, ¿no? Bueno, pero curiosamente ese era uno de los argumentos a favor. Y usted discute ese argumento a favor. ¿En qué sentido? No, usted no está de acuerdo en que de esta manera se favorezca la integración, entonces. No, estoy diciendo que la integración va de suyo. Está integrado, no está desintegrado. Para usted no es necesario trabajar por la integración, no hay un déficit en esa materia. Siempre, porque incluso por aquellos sectores que tienen una visión un poco más distante, sectores políticos, yo me esfuerzo mucho todos los días. Por eso que me he forzado en estos 5 meses de hablar con algunos representantes políticos de algunos sectores que tienen esa visión más prejuiciosa para decirles, involúcrense, mírenlo, no tengan prejuicios. Ahora, no veo, y eso iba a mi argumento, a que haya una distancia, porque surgen de la misma sociedad. Enseguida hacemos una pausa y después terminamos la conversación viendo algunos de los argumentos en contra o algunos de los temores, algunas de las prevenciones. Enseguida completamos la entrevista con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. ¿Es necesaria, es conveniente la participación de las Fuerzas Armadas de manera tan amplia en la sociedad? A partir de la discusión que tuvimos en la tertulia del 15 de julio, seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Y yo le señalaba, por resumir, había habido algunos argumentos a favor de esta multiplicación de tareas no convencionales o no tradicionales, y había argumentos en contra. Voy a los argumentos en contra. Decía Heber Gato, no hay cosa peor que haya un ejército que socialice en extremo y termine creyendo que su misión es dirigir la defensa nacional hasta sus extremos políticos. Hay una historia acá y en el mundo de Fuerzas Armadas mesiánicas que se consideran las parteras de la patria y la reserva moral de la nación. O sea, la preocupación por lo que implica eso que usted recién contaba, por ejemplo, a propósito del centro comercial de Rocha. ¿No hay un riesgo ahí en que exista ese agradecimiento a las Fuerzas Armadas porque están defendiendo el comercio? ¿No es una forma en la que, supongamos, los responsables de esos operativos, los oficiales militares que están a cargo de esos operativos, terminen adquiriendo una especie de, no sé, prestigio, poder, entre comillas, ascendencia en esa zona del país? ¿Entiende por dónde va la inquietud, no? A ver, primero una anotación. Mire que aquí hubo en el Uruguay militares mesiánicos y hubo civiles mesiánicos, ¿eh? Aquí hubo civiles que se creyeron que podían traerle el bien a su casa, independientemente de que la gente no se los haya pedido nunca, y que podían derrocar, tomar el poder por las armas, porque ellos eran mejores que el resto. Usted está aludiendo allí a guerrilla, por ejemplo, claro, MLN. Mesiánicos hubo, extraviados mesiánicos hubo civiles y militares. Pero yo no puedo analizar ni al mundo civil ni al mundo militar, vuelvo a reiterar, con los lentes de 1960. Tengo que analizarlo con la institucionalidad y la democracia del 2020 en el siglo XXI, que por suerte es muy profunda, muy arraigada en el Uruguay. Entonces, con esa visión es que uno dice, bueno, usted hablaba del centro comercial, pues puede hablar los productores de Artigas o podría hablar de los vecinos de Paysandú que charlábamos la otra vez. La posibilidad de que esos oficiales terminen siendo como líderes zonales, regionales, aparezca un predicamento con otras consecuencias. Claro, pero digo, eso es una visión muy particular, que es la que a mí me gusta trabajar para tratar de cambiarla y mostrarla. Por eso es la invitación a que nos visiten y que vean en territorio cuál es el trabajo. Lo que hay es una conducción política, democrática y republicana de las políticas de defensa y de las Fuerzas Armadas, que la ejerce el Poder Civil y la ejerce el mando superior de las Fuerzas Armadas en el Uruguay, según lo establece la Constitución de la República. Hago una anotación, habitualmente, porque no es menor en el ADN republicano del Uruguay. Habitualmente se dice en otros países de la región, y aquí se repite a veces
por desconocimiento, que el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas. Y usted sabe que en Uruguay el presidente de la República no es el comandante de las Fuerzas Armadas. En Argentina, creo que en Brasil, porque la Constitución establece esa figura. En Uruguay la Constitución establece que el mando de las Fuerzas Armadas es colegiado. Es el presidente con el Consejo de Ministros o el ministro respectivo. Y es un razonamiento muy republicano, que es propio del Uruguay. Así que si tendremos antecedentes, salvo alguna circunstancia trágica en la historia, pero la generalidad del Uruguay ha sido el mando político, civil y republicano de nuestras Fuerzas Armadas, como el de hoy. Así que yo no tengo temor. El temor lo puede tener cuando uno o mira con prejuicios de décadas y décadas atrás, o no se siente con la fortaleza de conducir política y profesionalmente una institución que es muy importante para el país. A propósito de este riesgo que yo mencionaba recién, uno de los oyentes planteaba: existe la posibilidad de que para el cumplimiento de esas funciones sociales, en las Fuerzas Armadas se cree divisiones especializadas, con efectivos educados de manera especial, que cumplan sus tareas sin el armamento habitual y con un uniforme diferente al militar. ¿Ustedes han pensado en esa alternativa? Nuestras Fuerzas Armadas, cuando están aquí en Uruguay o cuando están en misiones de paz, desarrollan tareas muchísimas, algunas de las cuales no recibieron formación estricta, porque reciben formación militar, pero como son profesionales y son flexibles, como decía el comandante Fregos en el audio que usted pasaba, tienen la capacidad de, a partir de esa profesionalidad, adecuar su trabajo. No son Boy Scouts. Las Fuerzas Armadas no son Boy Scouts, son Fuerzas Armadas y se forman para eso. Tienen la flexibilidad necesaria para desarrollar todo este tipo de tareas cuando el poder político se los pide. Y otras que podrán aparecer en el futuro, como aparecieron estas que mostrábamos hoy. Pero eso se hace a partir de una formación profesional. Ahora, el sin uniforme, esa formación profesional, la indumentaria, no se puede. el armamento, ¿no contaminan ese servicio? Es como si dijera que el estetoscopio contamina al médico. Es parte de su trabajo. Como si el micrófono lo contaminara usted. Usted tiene una formación académica y profesional que lleva instrumentos, los medios tecnológicos. Las Fuerzas Armadas tienen sus instrumentos de trabajo. Tienen una formación profesional que les permite adecuar esa formación a tareas que no son las tradicionales, pero que las hacen muy bien, como las que estamos haciendo. Un ejemplo, como la estamos haciendo actualmente, la custodia de la frontera en Uruguay es un hecho inédito. Las Fuerzas Armadas del Uruguay no tenían ni mandato jurídico, ni preparación para esto que están haciendo desde hace 5 meses. Pero el sistema político, por unanimidad, en el 2018, les ordenó participar en esto, y es una ley. ¿Estaban preparadas para eso? No están preparadas para hacer tareas que en buena medida son tareas de seguridad pública interna. Pero hicimos un trabajo a partir de esa formación básica profesional que tienen para adecuar en esa área del país las tareas que implica la ley 19.677. Otro aspecto que fue mencionado, otro riesgo, otro detalle, a cuidar en todo caso o a reflexionar. Poner con fusiles y municiones a custodiar carreteras a soldados seleccionados de manera poco cuidadosa. Se mencionaba, Fernando Butazzoni mencionaba lo que ocurrió, lo que vino a conocerse a partir del homicidio de 3 infantes de Marina en el Cerro. Ese caso puso de manifiesto los defectos que tiene el sistema de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí vinimos a saber cómo era aquel título, creo que era una nota del diario El País, que decía que ninguna de esas personas debió haber estado allí aquel día. Porque, por ejemplo, habían entrado en la Armada personas que a su vez habían dejado otras fuerzas como desertoras, ese tipo de cosas, personas que tenían antecedentes penales incluso, ¿no? Entonces decía Butazzoni, ¿a esas personas le encargamos que estén custodiando un piquete? Primero, ninguna institución pública ni privada se define por la excepción, se define por la norma. Los periodistas en Uruguay son gente profesional, trabajadora. ¿Eso quiere decir que todos los periodistas son así? No, puede ser que haya un periodista que no sea bueno, pero eso no deshonra a la profesión. Bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas, uso el periodismo porque lo tengo usted enfrente, sí. Puede servir para cualquiera, los médicos o lo que quiera. Las Fuerzas Armadas igual.
tienen una norma y puede haber excepciones. Mi obligación es atender esas excepciones. Yo no puedo descansarme en esa circunstancia. Por eso hicimos un trabajo muy fuerte y cambiamos algunos criterios. Estamos cambiando algunos criterios. Van a empezar a tener operatividad a partir del mes que viene, si todo marcha como pretendemos que funcione. Y es que el ingreso a las Fuerzas Armadas no sea a partir de cada fuerza en particular, sino sea a partir de una, comillas, ventanilla única. Que es el Ministerio de Defensa Nacional. O sea, ustedes van a tapar de esa manera un bache importante que existía, un defecto serio. Yo no quiero mirar para atrás, porque me empantanaría. Lo dije con el otro tema, no tengo visión de reversa. Mi trabajo es dedicarme a lo de hoy y a lo de mañana. Y entonces, enterado de estas circunstancias que son excepcionales, pero que son importantes, o que pueden ser importantes, yo trato de solucionarlo. Entonces vamos a hacer un criterio, un ingreso que va a ser por ventanilla única, donde un muchacho, una muchacha que quiere entrar a nuestras fuerzas, se presenta a una unidad como la hace actualmente, pero ese formulario va a venir al Ministerio de Defensa. Allí se va a hacer un tamizaje, un estudio, tanto desde el punto de vista de todos los requisitos que establece la ley, que son varios, para que se cumplan efectivamente. Lo que usted mencionaba, los antecedentes, también. Y se va a devolver a la fuerza diciendo, este muchacho Emiliano Cotelo puede ingresar a la unidad de infantería de tal lugar. Ese es el trabajo. Agrego, porque no me gustaría no decirlo, creo de justicia. Lo que se cuestionaba era la capacidad, la idoneidad de muchos soldados, pero, ¿no? Son personas idóneas, que puede haber excepciones. Ahora, yo no puedo calificar, vuelvo a reiterar, a la institución por la excepción. Voy a anotar esto en el margen. El episodio de los... Yo no sé, Dios quiera nunca más vuelva a vivir ese episodio a nadie, ¿no? Y yo en particular esa mañana que tuve, invirtamos la carga a la prueba. Los 3 muchachos, nuestros 3 infantes fueron asesinados, son las víctimas. No son los culpables de nada, son víctimas. No hay que invertir la carga a la prueba. Porque aquí lo que hubo fueron 3 muchachos que fueron asesinados vilmente, y hay un culpable de eso. Entonces, este es otro tema. Que esto haya visibilizado otras cosas, sí, pero no. Una cosa que visibilizó es que el asesino había sido integrante de esa misma fuerza. Y fíjese lo que pasaba, lo que estoy corrigiendo. Ya no estoy hablando de cosas que pueden suceder en otros ámbitos del Estado. Pasaba, y yo espero que no pase más, que cuando hay circunstancias adentro propio del Estado y del Ministerio de Defensa, por ejemplo, una persona que comete un delito militar como es la deserción, usted sabe, la justicia militar está aquí adentro, en la casa que yo soy responsable, no puede ser que una persona que comete un delito militar, que es desertar en una fuerza, después pide ingreso a la otra. No hay cruzamiento de datos. Y eso que estamos hablando de la misma cartera, por eso vamos a hacer este trabajo, y eso pasó en algunas circunstancias. O que pueda haber desertado, irse de la Fuerza Armada y entrar a la policía, o al revés. Entonces, vamos a hacer un cruzamiento de datos. Es medio insólito, le estoy diciendo que haya que descubrir que hay que hacer esto. Bueno, lo vamos a empezar a hacer porque no se hacía. Y lo último, sin llegar al riesgo que llegó a considerarse en la discusión, de que a partir de esta inserción tan fuerte en la sociedad aparecieran vocaciones mesiánicas en algunas de las jerarquías militares, de todos modos se veía la posibilidad de que de esta forma las Fuerzas Armadas obtuvieran razones para reclamar un mayor presupuesto que tal vez el país no puede abordar, o para demandar por el mantenimiento de su sistema propio de jubilaciones, ¿no? La caja militar, que muchos entienden implica privilegios y que sin duda implica un déficit muy alto para las cuentas del Estado todos los años. ¿Qué dice usted de esto otro? Que las Fuerzas Armadas no reivindican presupuesto, lo reivindico yo, que soy el ministro, el político. Pero hemos visto qué cantidad de veces hemos visto discursos de comandantes en jefes del ejército, discursos públicos ante autoridades hablando del presupuesto. El que reivindico esto soy yo, que soy el dirigente político, estoy al frente del Ministerio de Defensa. Y lo dice nuestro programa de gobierno. El compromiso con el país de la coalición habla de todos estos temas, y lo hicimos políticos. Entonces, claro que estas cosas después tenemos que adecuarlas con las circunstancias que nos tocan vivir, si es más acá, más allá, si podemos hacerlo el primer año, o no, eso es otra cosa, pero los que vemos que estamos en una situación crítica en materia de equipamiento,
en nuestras Fuerzas Armadas, lo hablaba recién con el tema de la Armada, del robo de nuestra pesca o de nuestra aviación, o en alguna parte también de nuestro ejército, somos nosotros los políticos, lo veo yo. Si yo no lo viera, yo no entendería nada de esto. Cuando yo veo a nuestras fuerzas desplegadas en territorio, atando con alambre un jeep, y cuando veo que hay que sacar combustible de acá para ponerlo en el otro lado porque si no, no se puede ir, si yo no viera eso, yo no entiendo nada. Y como creo que me he dedicado a estos temas y lo veo, tengo la obligación institucional de decir, para tener Fuerzas Armadas que sean adecuadas a nuestro instrumento político que es la defensa nacional, tienen que tener un equipamiento y un sostenimiento medianamente adecuado, y por eso peleo para lograr estas cosas. Después si lo logro o no, son dos monedas aparte. Está difícil la ministra Arbeleche. No, usted sabe que en estas cosas siempre hay tensiones que hay que administrar y cumplir la responsabilidad. La ministra cumple su responsabilidad. No conozco ministro en la historia de Economía, en la historia del Uruguay, que no tenga un gesto, diga sí a todo. No podría hacerlo. Pero bueno, nos vamos a entender seguramente. Mientras usted hablaba, ministro, y durante las pausas he ido mirando yo los mensajes de los oyentes. En primer lugar, una cantidad. Es un dato, ¿no? El asunto, por lo visto, interesa, incluso diría apasiona. Pero entre los últimos mensajes encuentro de Martín, que dice: querido periodista, tenés un problema enorme con el ejército, todo te molesta del ejército. Estimado Martín, no tengo un problema enorme, estoy haciendo preguntas, estoy trasladándole al ministro en esta conversación argumentos de un debate que ya tuvimos en el programa y que tengo la sensación de que vale la pena que crezca, que tenga otras dimensiones, ¿no? Emiliano, lo que yo le agradezco la invitación y que estos temas estén arriba de la mesa. Me parece que nos hace muy bien como país, como sociedad e institucionalmente abordar estos temas así, con libertad, con mente abierta y sin prejuicios. Así que bueno, con usted, con otras voces, este asunto seguirá en nuestra agenda. Y queda pendiente contestarle sobre esa invitación de hace un rato. Está formulada la invitación y está cuando ustedes elijan, quieran y en el lugar que lo dispongan. Ya continuamos, viene la tertulia de este miércoles.